Y después de la jornada de terror que se vivió ayer en Ecuador, hoy hay calles desoladas y militarizadas. Ecuador atraviesa su tercer día de violencia desatada por las bandas criminales en Guayaquil y Quito. ¿Qué ha pasado esta mañana en el vecino país, Marco? Una presencia muy fuerte de las fuerzas militares, Lina, y también de la policía, que están trabajando por mantener el control, sobre todo en Guayaquil, que es la segunda ciudad en importancia del segundo país, y también en Quito, donde se registraron desmanes en las últimas horas. Hay que tener en cuenta que la cifra de fallecidos ya asciende a 10, y en este momento las autoridades se concentran en 20 bandas criminales que han sido declaradas como objetivo militar. Mira, Daniel Noboa, así como tú decretaste tu estado de excepción para que los militares... Ecuador está bajo la lupa del planeta. Es el tercer día de violencia upada por bandas criminales y narcotraficantes que ya deja por lo menos 10 muertos, más de 100 policías y personal penitenciario retenidos por los presos y un sinnúmero de ataques armados en Guayaquil, Quito y otras ciudades. Es una jornada atípica. No se ven ni los peatones ni los vehículos que usualmente transitan por las calles. Almacenes y tiendas de barrio permanecen cerrados. Mientras tanto, las fuerzas militares intentan mantener el control en medio de la declaratoria de conflicto interno. Ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. Argentina, México, Estados Unidos, la Unión Europea y China hacen parte del conjunto de países que han rechazado el conflicto. Naciones como Perú y Colombia han tomado medidas en zonas fronterizas para evitar cualquier alteración del orden público. La presidenta ha dispuesto el viaje inmediato de los ministros de Defensa y del Interior a Tumbes para que en el terreno coordinen acciones de resguardo de nuestras fronteras en los puestos y pasos fronterizos. Reprobamos estas actitudes vandálicas, la violencia, el querer imponerse con el uso de la fuerza. China apoya al gobierno de Ecuador en sus esfuerzos por salvaguardar la estabilidad social y espera que Ecuador restablezca pronto el orden normal. Esperamos que la parte ecuatoriana proteja adecuadamente la seguridad del pueblo y las instituciones chinas en Ecuador. Entre las víctimas fatales de los disturbios en Guayaquil está Diego Gallardo, conocido como Aire del Golfo, un querido cantante ecuatoriano, quien fue alcanzado por una bala perdida cuando iba en su carro a recoger a su hijo del colegio. También 2 uniformados de la policía de Ecuador. De manera preliminar, las autoridades han confirmado la aprehensión de 70 personas, así como la recaptura de 17 privados de la libertad y la liberación de 3 policías. Las autoridades tienen en la mira a una veintena de bandas criminales que han declarado como objetivo militar y que en buena parte son las causantes de que Ecuador pasara de ser un paraíso de paz en América del Sur a tener una tasa de 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2023, la más alta de su historia. Es momento de que vayamos a Guayaquil, Ecuador. Allá se encuentra el periodista Diego Gallardo, que nos tiene, Diego Murillo, Oscar Murillo. Estábamos hablando de Diego Gallardo hace un momento en la nota. Vamos a hacer conexión ahora con Oscar Murillo, que es el periodista que está en Guayaquil, Ecuador, y que nos tiene detalles de lo que ha sucedido el día de hoy en esa ciudad que, como les decía, es la segunda en importancia en ese país, pero también nos va a hablar de los orígenes de este conflicto que lleva a una violencia sin precedentes en las últimas horas. Oscar, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador hay que entenderlo bajo la perspectiva de que el gobierno actual lleva apenas 2 meses en el poder y llegó justamente a la presidencia, el actual presidente Daniel Noboa, en una campaña política que estuvo marcada incluso por el asesinato de uno de sus contendientes, el político y periodista Fernando Villavicencio, en agosto de 2023, y esa campaña presidencial estuvo justamente marcada por la violencia y por las propuestas que los candidatos estaban llevando para combatir la creciente inseguridad.
Es así que una vez en el cargo, Daniel Noboa tomó la decisión de impartir un plan al que denominó el Plan Fénix para recuperar inicialmente el control en las cárceles. Recordemos que en Ecuador vienen desde los últimos años ocurriendo varios desmanes, masacres incluso en los centros penitenciarios del país, que han estado bajo el dominio y el control de grupos organizados, criminales, que justamente en las últimas horas cambiaron de estatus por orden del presidente Daniel Noboa. Han sido a partir de este momento consideradas organizaciones terroristas y el Estado ecuatoriano le ha declarado la guerra a cerca de 20 organizaciones terroristas. Toda esta, confusión y caos de seguridad que se ha visto en las últimas 48 horas obedece a dos procesos básicamente. La primera tiene que ver con la fuga de la cárcel regional de Guayaquil de alias Fito, el líder de los choneros, quien según propias palabras del gobierno de Daniel Noboa se enteró, se le filtró información de que lo iban a trasladar a una cárcel de extrema seguridad, pero según lo que se puede saber hasta el momento, se había filtrado información, él había escapado de la cárcel y a partir de esto han ocurrido una serie de situaciones como la declaratoria del estado de excepción y toque de queda a partir de las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Bien, es Oscar Murillo desde Guayaquil, Ecuador, que nos habla del conflicto en las cárceles, los operativos del gobierno que llevan a estos actos de violencia en las principales ciudades del vecino país. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.